estado yendo a la biblioteca a estudiar, a trabajar, a hacer las predicaciones y me he encontrado con algunas personas que quieren entrar a la Guardia Civil. Ellos están estudiando bastante, han estado así yendo de temprano hasta la tarde acompañándonos. Y uno de esos nos pusimos a conversar y me decían que tienen que estudiar sobre la Constitución, tienen que estudiar todas las leyes también, tienen que, aparte de eso, hacer pruebas físicas, tienen que estar súper atentos y conocer bien lo que conocen, ¿cierto?, sobre lo que les piden a ellos. Porque justamente uno de ellos había suspendido, no había aprobado el examen, que era el más importante, el teórico del conocimiento. Y tenía que conocer bien esta regla y por eso está estudiando, incluso ahora también en Semana Santa también estaba ahí estudiando, aunque nos cerraron más temprano la biblioteca, tuvimos que estar ahí. Y bueno, él tiene que rendir una prueba para pasarla, para poder pasar y entrar a esta institución, para ser parte de este cuerpo que pide ciertos requisitos y requiere cierto comportamiento en su vida, que él tiene que adecuarse, tiene que responder de una forma para poder entrar a este cuerpo y ser parte de ahí. A diferencia de ellos, nosotros los cristianos no tenemos que dar una prueba, no tenemos que hacer algo para entrar al cuerpo de Cristo. Pero sí, alguien tuvo que hacer la prueba, Jesucristo. Jesucristo tuvo que rendir, tuvo que entregar con su vida, con precio de sangre, para que nosotros pertenezcamos a ese cuerpo de Cristo. Pero sí, al igual como ellos, como la Guardia Civil o los bomberos, pertenecen a un cuerpo, nosotros también pertenecemos a un cuerpo y tenemos una forma de que tenemos que comportarnos, que tenemos que dirigirnos, que tenemos que relacionarnos cada día. Y es eso lo que está hablando aquí estos versículos. Y a la vez cuando nosotros entramos al cuerpo de Cristo, nosotros empezamos con deberes y con beneficios. Así como la Guardia Civil, el hombre quiere entrar porque sabe que tiene deberes que cumplir, pero también va a tener beneficios en los cuales él va a aprovecharse. Y es ahí en ese sentido es que nosotros podemos acudir a estos versículos conociendo también del contexto. Y es por eso que el texto, la prédica de hoy día, la quería, dale Anita si puede, sí, la prédica de hoy día la quería llamar comportamiento de ciudadanos del reino, y también de los cristianos, comportamiento de ciudadanos del reino y de los cristianos. Y vamos a dividir la prédica en 3 puntos, que es la calidad de ser un ciudadano del reino, en el versículo 27, después los deberes de los ciudadanos del reino y también los beneficios de los ciudadanos del reino. Entonces vamos a partir por el principio. Nosotros hemos estudiado que en el contexto de los ciudadanos filipenses, ellos vivían en una pequeña Roma. En las introducciones habíamos visto que ellos era una miniatura y que tenían que comportarse de una forma como dignos de ciudadanos romanos. Porque si ellos tenían el beneficio de ser ciudadanos romanos, tenían que comportarse de esa forma. Y tenían también privilegios en los cuales podían recibir, pero también tenían sus obligaciones que cumplir. Por ejemplo, ellos actuaban como ciudadanos romanos, porque lo eran. Entonces, le colocaban nombres en latín a sus hijos, se vestían como romanos, actuaban como romanos, hablaban como romanos, tenían un comportamiento como si fueran ciudadanos romanos, porque lo eran. Y como el apóstol Pablo estaba en Roma, al escribir la carta a los filipenses, conocía del contexto que ellos vivían. Ellos estaban en un contexto similar. También recordemos que dentro de los primeros cristianos en Filipos, había un soldado romano, el cual también conocía del Evangelio, pero también conocía el comportamiento de ellos. Entonces, no solamente conocían los beneficios, no solamente conocían las actitudes, los comportamientos, sino también tenían problemáticas similares. Ellos estaban sufriendo la opresión también del Imperio Romano.
Sufrían, el contexto de que la ciudadanía romana era tan importante que pensaban que los cristianos no era tan importante. Ser cristiano ya no era tan importante. Entonces, eso era otro problema para los filipenses. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe esta carta. Les escribe para que ellos no sean intimidados ante las adversidades de sus adversarios. Y tampoco que se pudieran separar. Porque este hecho de que habían tantas adversidades y opositores a su alrededor, no solamente externas, sino también internas, es que habían problemáticas de unidad. Y es por eso que también escribe esta carta el apóstol. Y es por eso que acá el apóstol Pablo escribe esta carta tan enfáticamente, diciendo que él valoraba mucho más la ciudadanía del reino que su ciudadanía romana, a pesar de todos los beneficios que tenía. Valoraba más ser ciudadano del reino que cualquier otra cosa que valía más en su vida. Y para partir, ¿cierto? Vamos a ver un poco vimos ese contexto de los ciudadanos y podemos ver en el pasaje, la Reina Valera del 2015 lo traduce así, dice, procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. Procuren que su conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. La palabra conducta del griego tiene algunas acepciones que no se utiliza comúnmente en las cartas de Pablo. Y parte con politemai. Poli se refiere a ciudad, por eso es de ciudadanos. Y se ocupa mucho más con el tema de la ciudadanía. Y literalmente se traduce como conducirse o vivir como un ciudadano. No solamente como un ciudadano que no puede votar, sino como un ciudadano que es digno, que conoce su actuar para el beneficio propio y el beneficio de su ciudad, porque sabe que el beneficio de su ciudad es también el beneficio del propio. Y a mí me pareció interesante la versión 1909 de la Reina Valera, que dice solamente que converséis como es digno del Evangelio. Y converséis viene del latín conversare, porque ellos hablaban latín, y se refiere literalmente a conversar. Entonces, lo que está diciendo que lo que dice con sus palabras se traduce también con su conducta. Por lo tanto, había una coincidencia del hablar con su actuar. Y no solamente es esto, sino que este llamado es plural. Dice que comportéis vosotros, ¿cierto? A ustedes. No solamente que tú te comportes, sino que es un llamado grupal. Por eso es un llamado al conjunto de los ciudadanos. Entonces, si un ciudadano se porta en forma indigna, toda la ciudad sufre. Todo su cuerpo sufre por ese ciudadano. Entonces, todos los ciudadanos como un cuerpo tienen que comportarse de esa forma. Y no solamente queda ahí, sino que dice que la medida de estándar, la medida en la cual tiene que asociarse y tiene que comportarse, tiene que ser digno del Evangelio. Por lo tanto, está estableciendo al Evangelio como un estándar. Está estableciendo al Evangelio como una meta, con unos mínimos de comportamientos. Entonces, llevar una vida digna, una vida de un alto estándar, así como un romano tenía que llevar un alto estándar de vida, un cristiano, un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, también tiene que llevar una vida digna. Y los cuales él tiene que perseguir, tiene que esforzarse para eso. Y a diferencia del mundo que busca los propios medios, su fortaleza, busca su comportamiento, el ciudadano del reino busca sus estándares en Cristo. Y es por eso que él establece el Evangelio de Cristo en todas partes de sus cartas. Y podemos ver qué cosas podemos ver en cuanto a este Evangelio como estándar. Podemos reconocer dos aspectos.
Uno, que Jesús es Salvador, y por otra parte Jesús es Señor. Cuando nosotros hablamos que Jesús es Salvador, nos está diciendo que Él entregó la vida por los suyos. Nadie merecía la salvación, ninguno de nosotros, no hay quien merezca. Y el amor solamente en este caso se puede recibir. Es por eso que cuando nosotros reconocemos la medida estándar del Evangelio, diciendo que Jesús es nuestro Salvador, es que podemos entregarnos en amor hacia Él, responder en gratitud hacia el cariño que Él nos ha entregado, por lo que Él hizo y también por lo que Él hará. Y es por eso que yo actúo de una forma, no por amor propio, no porque me voy a ganar algo, como dijo la semana pasada el pastor Carlos, sino porque ya Cristo ya venció. Actúo no para ganarme algo, sino porque ya Cristo ya venció. Actúo por amor. Por otra parte, vemos que Jesús es nuestro Señor. Cuando dice que Jesús es nuestro Señor, significa que Él es nuestro dueño. Y Él tiene el derecho de decirnos cómo vivir, porque Él es nuestro dueño. Él sabe realmente lo que es mejor para nosotros, porque no es solamente un Señor sin amor, sino que sabe lo que es mejor para nosotros. Y es por eso que nos insta a una vida de obediencia. Por tanto, los cristianos tenemos una ciudadanía en el cielo y también tenemos una ciudadanía propia. Quizás algunos más de ustedes tienen una... Bueno, yo me acordaba aquí, habíamos neerlandeses, chilenos, brasileños, colombianos, y quizás algunos tengan más de una nacionalidad. Pero los cristianos siempre vamos a tener más de una. Vamos a tener principal la de los cielos, la celestial, y vamos a tener la propia. Y cuando ambas nacionalidades estén en conflicto, tenemos que priorizar la ciudadanía de los cielos, porque esa es la fundamental. A esa hay que darle la prioridad. Entonces podemos entender que nosotros hemos sido transformados por el Evangelio, por Jesucristo, y eso nos ha dado una nueva ciudadanía. Y esta condición de ciudadanos, si puedes pasar a la siguiente, nos da, ahí estaba el 2, nos da el hecho de tener deberes como los ciudadanos. Y eso lo vemos en los versículos 27b al 28. Dice así: para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. Deber es una palabra difícil de utilizar, sobre todo hoy en día. En mi familia a nadie nos gusta que nos manden, ni tampoco, y no sé si a ustedes tampoco les gusta que les ordenen algo, que les digan tienen que hacer esto. Algo que nos acompleja a todos, que nos digan tienes que hacer tal cosa, y no estamos acostumbrados. Incluso sabemos que, por ejemplo, políticos prometen cosas y en vez de y no quieren decir los deberes que tienen que cumplir los ciudadanos, porque saben que eso le va a restar los votos. Y incluso en la sociedad hoy en día es muy difícil decir cosas tácitas, verdades estrictas, verdades absolutas, porque las tendencias postmodernas, el individualismo, el secularismo, han permeado la sociedad y han permeado también nuestras vidas. Y es por eso que tanto nos cuesta recibir órdenes, recibir que nos digan qué tenemos que hacer. En contrario, nos gusta que nos digan, no, deja llevarte por tus instintos, por tu interior. Lo que tú pienses, eso va a estar bien. Entonces, el Evangelio se contrapone con eso. Incluso estaba conversando con una persona de acá que había vivido en Suecia y me contaba que
se da mucho esto, que en la cultura que a los niños se les da una libertad extrema. Que un día estaban en su casa y llega una niña de 4 años tocando la puerta, diciendo, oh, yo quiero entrar, pero llegó sola. Y él quedó muy sorprendido porque él es uruguayo. Y le preguntó la niña si podía jugar en su casa. Y él dijo, ¿pero cómo? ¿Dónde están tus papás? ¿Es peligroso que no te conocemos? ¿Cómo estás acá? Entonces ellos fueron donde sus papás, fueron a buscarla a su mamá y ella estaba en un parque alejada. Y le dijo, no, es que mi hija quería ir, así que yo la dejé en libertad, no le pongo límites, solamente a que haga lo que quiera. Y en ese sentido la Biblia se contrapone con ese pensamiento, porque nos da una regla de comportamiento, nos dice cómo tenemos que decir. En momentos nos dice muy claro y en otras formas nos da límites en los cuales nosotros podemos seguir. Y esto no nos dice por amor. No solamente estos comportamientos de cómo debemos actuar, no nos dice porque Él es un Dios fuerte, un Dios autoritario, sino porque Él nos ama y sabe cómo tenemos que actuar. Y una de las primeras características, comportamientos que nos da, es que nosotros estemos unidos en integridad y que tengamos que dar un buen testimonio en todo momento. Cuando dice, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga acerca de vosotros. O sea, le está diciendo que en cualquier situación en la cual ustedes estén viviendo, que ustedes se comporten de forma digna, que no dependan de lo que yo haga o de lo que yo esté o no esté con vosotros, le dice. Por lo tanto, les está pidiendo que en toda circunstancia, primero, y en todo momento, ellos puedan comportarse de una manera. En segundo lugar, les está pidiendo madurez. No como un niño, ¿cierto?, que lo dejan solo en la casa y cuando no están los padres hacen fiesta, ¿cierto? Entonces se comporta de una forma cuando están los papás y cuando no están los papás se comportan de otra forma. Sino que le está diciendo, ustedes compórtense en forma madura. Por otra parte, les está entregando confianza. Porque en vez de que confíen en Pablo, puedan confiar en Jesucristo. Y por otra parte le está pidiendo buen testimonio. Cuando dice, oiga acerca de vosotros. Cuando una persona actúa bien, tiene buen testimonio con los demás. Y se escucha. De lo contrario también, cuando una persona se actúa mal, generalmente tiene un mal testimonio. Por eso les dice, cuando oiga acerca de vosotros. Y también con esto podemos concluir en esta parte, que Jesús es el mejor testimonio que podemos encontrar. En segundo lugar, podemos pedir la unión, otro tipo de comportamiento, es la unión entre los ciudadanos. Acá el apóstol hace un llamado a la unidad, porque acuérdense, estaba el peligro de que habían separaciones entre los creyentes. Y esto es uno de los aspectos más importantes en este pasaje sobre los ciudadanos del reino, que permanezcan en unidad. Porque esto también lo dice en Efesios 4, dice 4 del 3 al 6, dice, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Entre los ciudadanos se debe buscar la unidad de corazón, la unidad de cercanía, la unidad de afecto. Y es muy importante porque a pesar de que en la iglesia somos diferentes personas, con diferentes tipos de visiones, con diferentes tipos de gustos, diferentes formas de vestir, diferentes pasados también, se necesita esta unidad. Y es Cristo quien entrega esta unidad. No hay nadie más que en Cristo
que podemos ser unos, que podamos estar unidos. Y estas diferencias las podemos acercar. Y esta unidad es transversal a todos los comportamientos que podemos ver. Por eso están unidos en, unión entre, unidos en firmeza, unidos luchando por la fe, unidos en valentía. Porque es muy importante para el apóstol estar unidos y cercanos a cada uno. Y como les decía, hay tendencias que hacen llamar a las motivaciones, como tú eres el mejor, tú tienes que sacar lo mejor de ti, tú tienes que valerte por las tuyas. Pero eso no es lo que dice el Evangelio, sino que estamos en un cuerpo de Cristo. Un tercer punto es unidos en firmeza. La firmeza es, cuando dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. La firmeza es una cualidad y un comportamiento relacionado con la fuerza y con la estabilidad. La palabra en griego significa como estar estacionario, estar firme, estar en un lugar. Es inamovible, se podría decir. Por ejemplo, significa mantenerse firme ante todas las adversidades, ante las dificultades. Es como un árbol que está firme ante la lluvia, ante el sol, ante las tormentas, se mantiene firme. ¿Y por qué está firme? Porque tiene sus raíces en el suelo. Es inamovible. Y yo me acordé inmediatamente como los árboles de la casita del rey, o el príncipe, perdón, que está en el Escorial. Son árboles gigantes, pero uno va abajo y uno se tropieza con las tremendas raíces que hay, porque están arraigados en algo firme. Y lo interesante del texto es que cuando dice firmes en espíritu, espíritu literalmente significa viento, soplido, significa vida. Entonces yo esperaba, le decía al pastor, estar firmes en la roca, que nos diga el pasaje, o estar firmes en el fundamento. Pero no, nos dice firmes en el viento. Pero en un mismo sentir, en un mismo viento. Entonces cuando nos dice que estemos firmes en un solo espíritu, tiene que ver con el aire, con la vida. Que estemos unidos en un mismo ser. Y es esa firmeza que nos da el Espíritu Santo. Es esa firmeza que nos da la vida, el aliento que el Señor nos da. Entonces, la firmeza del ciudadano está dada porque tiene nueva vida, porque tiene vitalidad. Y esa vitalidad está dada por Dios, por el Espíritu Santo, y está dada por Cristo. No solamente está dada por mi fortaleza, sino que está dada por Dios. Y también está diciendo con esto que la firmeza es dada por Dios. No es algo que yo puedo solamente obtener, solamente puedo encontrar en el Señor. Estar firmes también significa perseverar, continuar, ser constantes ante cualquier oposición. Pero porque no es lo mismo que ataquen a una persona, a un soldado que está solo, que ataquen a un soldado que está en un batallón. Por eso dice la unión, el refrán, la unión hace la fuerza. De ahí la sacaron. Porque si uno está solo, es menos fuerte que si está acompañado. Entonces, y el cuarto comportamiento dice, unidos luchando por la fe. Luchando viene del griego que es luchar en compañía. Por eso todos estos textos son lenguajes militares que ellos estaban viviendo. Porque sabían que estaban en una batalla. Recuerden que los romanos también tenían este lenguaje militar, los filipenses también lo conocían. Y es por eso que él utiliza estas palabras. Y las luchas hacen pasar enfrente de las adversidades. Uno no está en lucha cuando uno está en descanso, cuando uno está tranquilo, está en paz. No, eso ahí uno no lucha generalmente, ahí uno descansa, se podría decir. Pero cuando vienen las adversidades, uno tiene que luchar. Y también hay que luchar para prepararse para una batalla, para saber lo que viene. Y vemos que en este pasaje dice que la lucha,
no es en vano, sino que la lucha es por la fe del Evangelio, por la confianza que tengo en el Evangelio, porque yo he vivido el Evangelio, conozco lo importante que es. Entonces yo voy a luchar por eso. Así como una madre lucha por sus hijos, porque sabe lo importante que son para ellos, un cristiano lucha por el Evangelio, porque sabe lo importante que es para él. Entonces, hay una convicción, por eso es fe, una certeza de que eso es lo más importante de la vida. Entonces, los ciudadanos del reino luchan por el Evangelio con sus vidas, porque el Evangelio es digno de luchar. Y eso también lo dice en Santiago 5, dice del 7 al 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, como espera el agricultor a que la tierra de su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia, así también vosotros manteneos firmes y aguardad con paciencia la venida del Señor que se acerca. Entonces, luchad juntos, unidos, firmes, es un llamamiento a la iglesia. En vez de luchar en contra de cada uno, de estar peleando en contra de sí mismo, sino de ir contra el real enemigo, contra el adversario en común. Y si vemos nuestras sociedades, ¿cierto? Lamentablemente estamos acostumbrados a vivir cada vez y a bajar cada vez los estándares de comportamiento. En nuestra sociedad antiguamente los jóvenes buscaban más estudios, se esforzaban, eran firmes, ¿cierto? Buscaban perseverar, pero ahora se busca cada vez el menor esfuerzo posible. Los hombres ya no somos tan caballeros como antiguamente. Se le daba la puerta, abría la puerta, se esforzaba por eso. Y se cuidaba a los ancianos también. Pero cada vez más estos estándares, ¿cierto?, de caballerosidad han bajado. Y eso también, lamentablemente, ha pasado con los cristianos. Realizamos a veces en la iglesia la teología del más débil. O sea, porque el más débil necesita esto, vamos a dejarlo hacer. En vez de que el débil pueda fortalecerse, para que pueda crecer, para que pueda ser más firme, para que pueda estar más adelante. Entonces, eso también pasa con nuestras vidas, que nos dejamos buscar lo más fácil, lo que más nos convenga, en vez de buscar ser fortalecidos. Entonces, ¿esto qué produce? Produce cristianos light, cristianos suaves, se podría decir, que ante el mayor toque, mayor debilidad, caen. Porque no están cimentados en la palabra, no tienen la vitalidad del Espíritu. También criamos hijos débiles, que son los señores a veces de la casa, que les servimos todas las cosas. Y todo se le da en bandeja. Entonces, nosotros también pasa eso con los discípulos, con los hijos. Pero acá no dice ser fortalecidos en cualquier cosa, dice ser fortalecidos en el Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos las prioridades cambiadas. Buscamos, ¿cierto?, que nuestros niños vayan al mejor colegio, que sea bilingüe, que pueda aprender inglés, que pueda estudiar cualquier cosa. Pero ¿qué pasa con la prioridad del Evangelio? Que sea firme en la palabra del Señor, que él pueda ser firme espiritualmente en el Señor. Eso lo dejamos de lado. Entonces, el Señor está llamando y hace un llamado de atención para nosotros. Porque no solamente los demás yo puedo decir esto, pero también yo lo he vivido. También he sido fruto de esa doctrina del más débil, que a veces mí mismo me he dejado estar, me he dejado servir ahí como tranquilo para que no seguir fortaleciéndome. Y sabemos que eso después trae consecuencias en la vida, trae consecuencias en el futuro. Porque hemos tenido esa teología del más débil.
Pero por la gracia de Dios hay una salida. La palabra nos insta, nos anima, nos discipula, nos lleva a salir de esta debilidad para ser transformados en la fortaleza. Para salir de esa debilidad o de esa victimización que tanto a veces nosotros dejamos, para declararnos, sí, soy débil, pero soy fuerte en Cristo. Porque nuestra prioridad en la vida está en el Evangelio. Mis decisiones están priorizadas en el Evangelio. Por eso que dice que la fe en el Evangelio. Nuestra fuerza está en Cristo. Nada más que eso. Nuestra firmeza está en Él. Y es por eso que después el apóstol sigue pidiendo unidos en valentía. En el versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Cuando alguien es intimidado o recibe una amenaza, el enemigo busca atemorizar, que esté con miedo la otra persona. Generalmente vienen de alguien que no quiere nuestro bien. Eso pasa, por ejemplo, en bullying para los niños, pero pasa también con los cristianos. Que a veces vivimos atemorizados por las circunstancias de la vida. Y las consecuencias de llevar una vida bajo la intimidación son vivir en miedo, vivir asustados. Alguien que está asustado sale corriendo lo más pronto posible. Un soldado que está asustado deja sus tropas. Un soldado que recibe la intimidación produce también la división de sus tropas. Como dice en la guerra, el señor de la guerra dice, dividir para conquistar. Entonces, la intimidación quiere producir eso, la separación del resto. Y cuando alguien está intimidado, generalmente se deja llevar por los sentimientos en vez de llevarse por la lógica, de actuar según sus fundamentos. Y es por eso que el apóstol llama a no dejarse intimidar en nada. En contraste a la intimidación, llama a la valentía, a mantenerse firmes, a enfrentar el sufrimiento, a enfrentar los adversarios. Pero es importante también reconocer quiénes son los adversarios. Y esto el apóstol Pablo lo había dejado en claro en algunos aspectos. Por ejemplo, habíamos visto anteriormente que habían moradores tanto de Roma como Filipo que estaban en contra, lo estaban persiguiendo. Habían judaizantes que querían entrar a la iglesia y estaban exigiendo a los judíos para que se convirtieran y siguieran sus ritos. Tanto la circuncisión, la vida religiosa, el calendario sagrado. Y por otra parte, también estaban los libertinos, aquellos que querían vivir de cualquier forma. Ellos también eran los enemigos. Y llevándolo al día de hoy, podemos encontrar enemigos externos a nosotros. Por ejemplo, los enemigos de los ciudadanos del reino muchas veces actúan en contra de la iglesia. No todos son así, pero hay situaciones en las que gobiernos se van en contra del cristianismo. Muestran tanto tácitamente persiguiendo a los cristianos para apedrearlos, matarlos, ¿cierto? O que no hagan algo, como también implícitamente haciendo leyes para que los cristianos no puedan compartir del Evangelio. Por otra parte, hay organizaciones mundiales también que están en contra de los preceptos cristianos, imponiendo ideologías falsas, cosmovisiones que van en contra de las cosmovisiones judío-cristianas, para minimizar el pensamiento cristiano. No van en contra de las otras religiones, pero sí van en contra del cristianismo. Y también externamente hay filosofías, como el secularismo que pervierte. Es como Satanás, que utiliza y malinterpreta las verdades bíblicas y que a veces literalmente están en contra del cristianismo. Y a nosotros como creyentes también, individuales también, hay situaciones externas que nos afectan. El mundo, por ejemplo, ofrece soluciones fáciles a diferentes necesidades. Por ejemplo, lo podemos ver en las redes sociales. Eso estábamos hablando con el pastor, que justamente estas redes sociales te ofrecen algo que tú realmente no es. Instagram te ofrece una belleza, como que te ves, pero finalmente es un ídolo, porque te muestra algo
que tú nunca vas a alcanzar. Te muestra una foto de que no lo eres. Y es por eso que tantos niños y jóvenes están tan depresivos porque no pueden alcanzar ese ideal. Bueno, no solamente Instagram, estoy diciendo, pero son herramientas que pueden ser utilizadas de alguna forma u otra. No estoy diciendo que eso es malo de por sí, pero sí que muchas veces atacan situaciones. Y en lo personal también tengo que meditar conmigo. O sea, yo, por ejemplo, YouTube me da la sensación de conocimiento, como yo busco, yo conozco esto otro, pero realmente no lo sé hacer, solamente estoy viéndolo en video. Y así con otras también, cosas, soluciones, que el mundo ofrece, que están en contra de, que son nuestros enemigos. Y tenemos que conocerlos para poder enfrentarlos. También tenemos a Satanás y a sus huestes, que buscan con sus artimañas que nosotros caigamos en pecado, que buscan las mejores formas para que nosotros seamos idólatras. Y eso es lo que hace el príncipe del aire. No nos puede afectar de manera de matar, no nos puede hacer nada, pero sí busca las formas, tiene el poder para que nosotros caigamos en idolatría ante el Señor. Y esto es importante, todo lo que nos aleja del Señor finalmente pasa a ser un enemigo. Incluso las bendiciones, como habíamos hablado antes, pueden ser nuestros enemigos, porque nos están alejando de Dios. Y lo peor es que no solamente hay enemigos externos, sino que nosotros también actuamos como enemigos. Actuamos dentro de la iglesia haciendo en contra del otro, no permitiendo, dando de tropiezo, o incluso siendo débil. Cuando alguien es débil dentro de la iglesia, también deja débil a los demás. Cuando actuamos por nuestros deseos, por nuestra forma de pensar, en vez de pensar en el colectivo, en vez de pensar en los demás. Y también cuando nosotros no servimos a la iglesia, cuando nosotros no colocamos nuestros dones en la iglesia, también estoy siendo piedra de tropiezo. Estoy actuando como un enemigo, porque estoy impidiendo que la iglesia, que el reino progrese, que la iglesia crezca. Y no solamente en lo colectivo, sino también en lo individual, porque nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestro pecado también actúa como nuestro enemigo, que luchamos en contra de él. Y todo esto, todos estos enemigos, yo los podría enfrentar de a uno solo, pero no. Todos estos vienen de una vez. No es como un ataque justo, se podría decir, porque quieren atacarte todos de uno. Tenemos nuestro ser, el mundo externo, las filosofías del mundo. Por eso es tan importante que el apóstol Pablo nos dice que actuemos con firmeza, con valentía, con unidad, para que no nos dejemos atacar contra el enemigo. Entonces, el apóstol Pablo nos está llamando, en resumen, a la unidad, a no separarnos, a comportarnos como un ciudadano libre, con la dignidad que se le ha dado el Evangelio, no como un esclavo, a que seamos proactivos, que tomemos acciones, no solamente que tengamos que recibir, sino que actuamos que nosotros tomemos la iniciativa, que vayamos a luchar, que nosotros seamos fuertes, que nosotros seamos valientes, que vayamos a predicar el Evangelio, que vayamos a la ofensiva, que es un llamado también a salir del status quo, de estar estancados, de estar tranquilos ahí. Y también es un llamado a dar buen testimonio, a cumplir un alto estándar, mucho más alto que las otras organizaciones. Porque acá la medida no es cualquier persona, es Cristo. Y nos pide seguir perseverando en el Evangelio, que no nos dejemos llevar, seguir y continuamos con eso. Y es por eso que podemos ir al tercer punto, que son ya los beneficios de los ciudadanos. Ya podemos dejar un poco más todas las cargas que hay ahí. Y los beneficios que dice el apóstol Pablo, lo dice en el versículo 29-30, y que van también en relación con este privilegio de participar como un ciudadano del reino. Y que este privilegio de ser un ciudadano del reino
es mayor que cualquier privilegio que él ha ganado en toda su vida. Como dice el versículo 29-30, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Entonces la ciudadanía del reino es un beneficio en sí mismo. De pertenecer ya a ser cristiano, a ser hijo de Dios, me hace el beneficio de pertenecer a un cuerpo, a una iglesia y al cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo, como les decía, es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no es una estructura jerárquica, no es una institución regida por un ser humano, tampoco es un país, ni tampoco una propiedad. Voy a la iglesia, no, es el conjunto de cristianos, es la unión de los creyentes, es la esposa de Cristo, es la esposa comprada con la sangre preciosa del Cordero inmolado. Es por eso que el primer beneficio que nosotros tenemos es que podemos estar juntos, unidos con la fe de Cristo. Cristo nos une tanto a Él mismo como nos une a los hermanos. Nos une en creencia, nos une en confianza, nos une en la fe. Y es por eso que aquí dice que es un regalo entregado por Dios. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, o sea, que uno pueda creer en Cristo. Y esa es la palabra fe. Entonces la palabra, aquí podemos ver que la fe no es algo que yo puedo obtener, sino que es un regalo de Dios, porque Dios me ha dado la ciudadanía. Como les decía, la fe no es algo que yo pueda hacer obtener, y eso, por ejemplo, pasó con Hechos 16, cuando ellos abrió el corazón de Lidia, después abrió el corazón del carcelero, después dio gracia a la muchacha liberada, y también podemos concluir que Dios le da la gracia a quien Él quiere, le da la fe a quien quiere, es un regalo. Entonces la fe nos lleva a comportarse de cualquier forma, lleva a comportarse con respecto a mi estándar de vida, a la salvación. Y nos comportamos por amor a Cristo, porque ha sido un regalo inmerecido, porque se nos ha concedido ese regalo del creer, de la gracia. Y no solamente creemos en Él, sino también que vino, sino también que Él volverá. Podemos estar seguros de que un día vamos a recibirlo, o que Él va a venir y que su victoria ya está asegurada. Entonces, yo no vivo por lo que yo hago ahora, sino vivo en victoria por lo que ya Él hizo con nosotros. Tenemos fe en lo que hizo y lo que será dado por Cristo. Entonces, ¿cómo no estar tranquilos con la fe que nos ha entregado? Y aquí viene algo interesante también, que es un regalo que dice que se nos ha concedido, que aunque parezca difícil de asimilar, es algo de provecho para nuestras vidas. Y ese hecho dice que es también que padezcáis, que es el sufrimiento. Y que ese sufrimiento es beneficio para nosotros. Y este sufrimiento viene de la palabra como experimentar una sensación dolorosa, difícil, el sufrir literalmente. Entonces podemos entender que el sufrimiento es un regalo también para los creyentes. Es un regalo para los ciudadanos del reino. Es un gran honor y una ventaja para nosotros participar en ese sufrimiento. Y esto lo dice Mateo 5, del 11 al 12, dice: dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotras toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Por lo tanto, participar del sufrimiento es un privilegio que el Señor nos ha dado en Cristo, de participar en el sufrimiento de las situaciones complejas también.
¿Y cómo podemos saber eso? Porque si Dios no estuviese trabajando en nosotros o a través de nosotros, no habrían dificultades, no habría sufrimiento. A un niño que no se le ama, se le deja como él quiere vivir. Pero a un hijo que se le ama, se le corrige, para que él pueda comportarse de una manera. Por lo tanto, es un gran don poder participar en el sufrimiento. Y esto va juntamente con el regalo de la fe. Por lo tanto, cuando vamos continuando, podemos ir al versículo ya 30, cuando nos dice que en el mismo tipo, el versículo 30 dice, en la versión de las Américas, dice, en el mismo tipo de lucha que soporto yo, como lo han podido ver y ahora lo escuchan en mí. Y acá dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Esta lucha y conflicto se pueden haber por acciones que los filipenses usaron dos sentidos para recibir. Usaron tanto la vista como el oído. Porque cuando viste en mí y que yo experimenté, y el oído que ustedes oyeron en mí. Por lo tanto, muestra una consonancia de lo que uno ve con lo que uno oye. Como les decía hace un poco, ¿cierto?, de las diferentes versiones. Lo que uno dice es la forma que uno tiene que comportarse. Y eso es lo que estaba dando el ejemplo el apóstol Pablo. Y el que estaba dando el ejemplo era sobre el sufrimiento, sobre las dificultades que él había vivido. No era solamente de su buena forma de actuar, sino por lo que él había vivido y sufrido. Y esa causa de sufrimiento no era solamente una causa vana, porque, por ejemplo, yo le quería decir de un soldado mártir, por ejemplo, si un ciudadano puede sufrir por una mala causa, por lo tanto sufre justamente porque le ha hecho algo malo y está sufriendo consecuencias. También un ciudadano puede sufrir por una buena causa, pero con una mente equivocada, con un objetivo equivocado. Por lo tanto, todo el sufrimiento que hizo no vale de nada. Por lo tanto, lo que nos está llamando el versículo es que un ciudadano sufra por una buena causa y con un corazón correcto, con una mente correcta en el Señor, para que ese sufrimiento tenga valor. A veces sufrimos por nada, como un soldado que va a la guerra y no tiene un sentido de vida. Pero también tenemos que entender que estas palabras son de gracia para nosotros, porque lo que hace el apóstol es mostrar también la providencia de Dios. Es que Dios tiene el control de todos los sucesos de la vida, tiene el control de todo lo que nosotros hemos vivido y también de los sufrimientos que hemos encontrado en nuestras vidas. Y eso también lo vivió el apóstol Pablo, porque gracias al sufrimiento que él tuvo cuando fueron a la conversión de la divina, que fue encarcelado, él pudo, gracias a ese sufrimiento, llegar a donde el carcelero. Después, gracias al sufrimiento del carcelero, ¿cierto?, pudo conocer su familia. Entonces, muchas veces, aunque nosotros no conocemos por qué sufrimos, el Señor sí tiene el conocimiento. A veces, como lo había dicho la última vez, decimos, el Señor te va a hacer algo, Dios te tiene algo preparado por este sufrimiento. A veces los humanos no sabemos. Lo que nos llama el Señor es compartir esos sufrimientos unidos, compartir y apoyarnos a cada uno. Y eso es lo que estaba pidiendo nuevamente, por eso es unidos en el sufrimiento, unidos a cada uno. Y no solamente le dice que sigan a cualquier persona, sino que se hace referencia a sí mismo. Dice que ustedes han visto en mí. Y tenemos que recordar que siempre el apóstol no solamente llegaba hacia él, sino que miraba hacia Cristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento correcto está dado en la persona de Cristo.
El apóstol está llamando a que lo imitan a Él, porque Él ha imitado a Jesucristo. Está recibiendo el beneficio de participar con el líder correcto. Está participando en la lucha con el mejor líder, con el mejor siervo que puede existir, con el mejor ejemplo que puede tener. Este líder es Jesucristo. Este Señor, el Señor que lo llama, ¿cierto?, a Él, es el mismo Dios. Por lo tanto, la lucha del Evangelio, la lucha de los sufrimientos, nos tienen que llevar a Cristo. O si no, este sufrimiento es en vano. Y podemos ver que justo estamos celebrando, ¿cierto?, la Semana Santa, que la mayor agonía, el mayor sufrimiento lo recibió Jesucristo. El castigo más injusto que ha sucedido en toda la humanidad está dado en Él. El más justo, el perfectamente justo, le dieron un trato injusto. Y de esto podemos aprender que Jesucristo, al ser sacrificado, al ser muerto, pudo pagar con su sangre preciosa el pago injusto, el pago de los injustos, el pago por nosotros. Que al resucitar venció la muerte y pudo dar la muerte a la muerte, se podría decir. Que al ascender a los cielos es digno de reinar en gloria y en toda majestad. Y también podemos tener fe y firmeza de que un día Él volverá a restaurar a los suyos por completo y que finalmente el reino se va a establecer, que la ciudadanía se va a establecer, va a ser restaurada de aquí, de todos los que le pertenecemos. Y para concluir, podemos entender que el Evangelio es un privilegio entregado por Cristo. Nos da una nueva ciudadanía, nos hace pertenecientes a un cuerpo. También nos llama a vivir de una unidad con Cristo y con los demás ciudadanos en todo el mundo entero. Porque nosotros, dice, somos ciudadanos del reino, pero también estamos aquí en la tierra. Y tenemos que llevar el Evangelio a todas partes del mundo. El mismo Evangelio nos hace mejores ciudadanos del reino. Nos hace dar buen testimonio, nos fortalece, nos permite luchar la batalla correcta, nos da valentía, nos anima a perseverar en el Evangelio. Y también nos hace alertas a ver con los ojos del Evangelio el mundo entero. O sea, nos hace ver la realidad. También podemos actuar con Cristo y como Cristo, con Cristo y como Cristo. Entonces, el Evangelio nos hace agradecer por lo que Cristo hizo. Cada vez que padecemos una dificultad, es una oportunidad para acercarnos a Él, para que el Evangelio viva en nosotros, para que el Evangelio progrese. Y cada vez nuestra fe también se va fortaleciendo. Pero recordemos, siempre unidos a la iglesia. Y nos hace pertenecientes y participantes del sufrimiento con Cristo. Entonces, el Evangelio finalmente también nos hace alabarle a Él. Así que ahora podemos orar y agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho. Señor amado, muchas gracias por esta oportunidad que usted nos da de poder vivir el Evangelio. Padre Santo, nosotros somos personas débiles, que sí hemos fallado, que nos hemos equivocado tantas veces, que hemos dado prioridad no al Evangelio, no a usted, Padre Santo. Hemos sido indignos. Y queremos agradecerle porque hoy día usted nos ha llamado a poder buscarle, Padre, a cambiar ese rumbo, a pedirle perdón, Padre Santo, por las veces que hemos fallado. Y ayúdenos, Señor, a estar unidos como iglesia, a ser fieles a usted, a actuar en valentía, a compartir del Evangelio, a ser sabios, Señor. Como los soldados tienen que ser estratégicos, también nosotros podemos serlo, Padre. Poder estar unidos a usted. Señor, gracias por lo que hizo Jesucristo, por cómo se entregó, cómo vivió, por su muerte, por su resurrección, Señor, ascensión y también glorificación y entrenación, Padre.
y también esperamos, Señor, que un día Él va a volver. Que nuestra vida esté centrada en el Evangelio y que nosotros podamos actuar como ciudadanos dignos del Evangelio.